De niña mis papás nunca me dejaron acercarme a una casa del pueblo. La semana pasada por fin entré. Crecí en un pueblo pequeño. Desde niña mis papás tenían una regla extraña: nunca acercarme a una casa al final del pueblo. Era una casa vieja. Cuando preguntaba por qué me cambiaban el tema. Si me veían cerca me jalaban del brazo asustados. Crecí, me fui del pueblo, pero esa casa siempre se quedó en mi cabeza. La semana pasada volví por la muerte de mi papá. Después del funeral pasé por esa calle. La casa seguía ahí, abandonada. La puerta estaba abierta. Entré. En la sala había una pared llena de fotos. Me acerqué y se me heló la sangre. Eran fotos mías, de toda mi vida, de bebé, de mi graduación. Fotos que yo nunca me tomé para nadie. Había una mujer en algunas, sosteniéndome de bebé. No era mi mamá. Volví corriendo a casa de mi mamá. Le mostré las fotos. Se derrumbó. Me dijo que esa casa era de mi madre biológica, que yo fui adoptada, que tenía una enfermedad mental grave, que la internaron cuando yo tenía 2 años, y que me prohibieron acercarme para protegerme de ella. Mi madre biológica vivió en esa casa sola durante años, observándome crecer desde lejos, tomando fotos mías a escondidas, hasta que murió sola, sin que yo supiera que existía. No sé si llorar por la madre que nunca conocí, o si agradecer a mis papás por ocultarme la verdad para protegerme. Había un señor que venía cada día a la misma hora, pedía lo mismo y se sentaba siempre en la misma mesa a leer el periódico. 10 años seguidos, según los dueños. Hace 6 meses dejó de venir de un día para otro. Pensamos que se había enfermado o que había fallecido, pero a la semana llegó un sobre a la cafetería a mi nombre, dejado en la puerta. Adentro había dinero suficiente para muchas comidas, y una nota, para que mi mesa siga lista por si regreso. Desde entonces los dueños me piden que cada día ponga su periódico en su mesa y la deje apartada. Después descubrí que el sobre no traía remitente, pero en una esquina tenía el nombre de una calle casi borrado. Fui hasta allá y pregunté casa por casa hasta dar con él. No había fallecido. Estaba en un asilo muy enfermo, casi sin poder hablar. La encargada me contó su historia. Ese señor venía a mi cafetería a esperar a alguien. Hace muchos años se peleó con su único hijo por un dinero. El señor alcanzó a decirle una sola cosa antes de que se fuera de la casa: yo voy a estar en nuestra mesa de siempre todos los días, por si algún día quieres volver. Esa mesa era la de mi cafetería. Ahí comían juntos cuando el hijo era niño. El señor cumplió su palabra. Su hijo nunca llegó. Tenía guardada la dirección del muchacho desde hace años. Decidí ir a buscarlo yo mismo. Cuando le conté todo, se quedó callado un buen rato. Mañana viene a la cafetería por primera vez. Hace un mes una desconocida me paró en la calle. Me dijo que me había visto en lugares donde yo nunca había estado. Hace un mes una mujer me paró en la calle. Me miró fijo y me preguntó si me sentía bien. Le dije que sí, que no la conocía. Me dijo que me había visto 3 días antes en un bar, que había actuado muy raro, que había dicho cosas que no tenían sentido. Le dije que nunca había ido a ese bar. Me miró como si le estuviera mintiendo, y se fue sin decir nada más. Lo ignoré. Pensé que me había confundido con alguien, pero una semana después, mi vecina me preguntó cómo había estado la fiesta del sábado. Le dije que no había salido el sábado. Me dijo que me había visto llegar tarde en la noche, que me había saludado desde su ventana, que yo no le respondí. Esa misma semana, una compañera del trabajo me preguntó por qué no la había saludado en el supermercado, que había pasado a su lado sin mirarla, que parecía ida. Yo estaba en casa ese día. Tengo fotos, tengo testigos. Fui al bar donde supuestamente me habían visto. Le mostré mi foto al bartender. Me dijo que me recordaba perfectamente, que había estado ahí el jueves por la noche, sola, collada, tomando hasta tarde, que había pagado en efectivo y se había ido sin decir nada. Le dije que no era posible. Me dijo que estaba seguro, que tenían cámaras. Vi el video. Era una mujer con mi misma altura, mi mismo cabello, mi misma ropa que yo uso seguido, caminando exactamente como yo camino. Pero no era yo. Estoy segura de que no era yo. Fui a la policía. Me dijeron que podía ser alguien que se parecía a mí, que no era un delito parecerse a alguien, que a menos que hubiera una amenaza directa no podían hacer nada. Ayer una amiga me mandó una foto. Me preguntó si me había cambiado el número, que una mujer que decía ser yo la había contactado por una red social, que le había escrito cosas que solo yo podía saber. Le pregunté qué cosas. Me mencionó algo que nunca le había contado a nadie, algo que pasó hace años, que yo guardé en silencio toda mi vida. No sé quién es esa mujer, no sé cómo sabe lo que sabe, no sé cuánto tiempo lleva haciéndose pasar por mí, solo sé que está usando mi cara, mi vida, mis secretos. Hay un chico que es ciego y es muy lindo. Un día estábamos hablando y él preguntó si los colores tenían sabores. Yo llevaba un bálsamo sabor a uva y entonces lo besé. Él se relamió los labios y dijo, uvas. Le dije que ese era el morado y me dijo, me gusta el morado, y me volvió a besar. Creo que me enamoré.